Y eso es suficiente razón para que nosotros podamos gozarnos hoy en esta hora. Damos gracias a Dios por el amor inagotable que derrama siempre sobre nuestras vidas. Bienvenidos a Christ Fellowship. Mi nombre es José Alonso y tengo el privilegio de hacer parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship en español. Y hoy es un día muy especial porque continuamos con nuestra serie Criando Hijos. Y hoy vamos a tocar un tema sumamente importante, para lo cual quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 11, donde vamos a leer un pasaje maravilloso, uno de mis favoritos en este tema. Muy bien, dice la palabra del Señor: al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento. Y hoy quiero iniciar con una prueba de conocimiento deportivo. Y yo sé que todos ustedes son sumamente conocedores del deporte, así que vamos a ver unas imágenes y si ustedes reconocen al personaje en la pantalla, van a levantar la mano. El primero que tenemos aquí en pantalla es Phil Jackson. ¿Quiénes conocen a Phil Jackson? Excelente. Icónico entrenador de básquetbol en la era dorada de los Chicago Bulls con Michael Jordan. Vamos a ver el siguiente. Zinedine Zidane. ¿Quién conoce a Zinedine Zidane? Fenomenal. Uno de los mejores entrenadores de fútbol de toda la historia. Fue el primero en ganar 3 copas de la Champions League. Así que increíble entrenador. Muy bien, vamos al siguiente. ¿Quién conoce a Harry Marra? ¿Alguien? ¿Suenan las chicharras? Muy bien. Sabía que nadie lo iba a conocer porque yo tampoco lo conocía. Bueno, Harry Marra es un entrenador de decatlón. El deporte reina de todos, porque en esta prueba de decatlón se cumplen 10 deportes diferentes. Son 10 pruebas en los Olímpicos en solo 2 días. Es tan intenso que los atletas pierden entre 12 y 15 libras en esos 2 días por la deshidratación. Y algunos de los deportes, bueno, más bien todos los deportes que incluye el decatlón, entre ellos están los 100 metros planos, luego lanzamiento de bala, salto largo, también incluye los 400 metros planos, el lanzamiento de jabalina, el salto alto, 1500 metros planos, el lanzamiento de disco, salto con garrocha y para terminar 110 metros con obstáculos. Ahora, en pantalla tenemos aquí a Ashton Eaton y él es el campeón actual de la medalla de oro de decatlón. Y él no solamente ganó la medalla de oro en Río 2016, sino que también ganó la medalla de oro en Londres 2012. Solo 3 atletas en el mundo han logrado ganar estas 2 medallas consecutivamente. Y uno diría, ¿cómo hace un deportista para ganar en 10 pruebas? ¿Cómo hace un deportista para ser tan bueno en 10 pruebas diferentes? Bueno, volvemos al inicio. Gracias al entrenador. Y la labor del entrenador es entrenar y formar y disciplinar y ayudar a que estos atletas logren ese nivel tan alto de exigencia. Es la labor del entrenador. Ayudar a corregir la forma, ayudar a crear todo un paquete deportivo de ejercicios, un calendario y un cronograma que incluye diversas dietas, enfoques en grupos musculares diferentes a lo largo del año. Tienen que ser muy estratégicos en los ejercicios para que no vaya a haber fatiga muscular o aún lesiones. Recordemos, no es como Phil Jackson o como Zinedine Zidane, que son entrenadores de un deporte. Este tipo de entrenador es entrenador de 10 disciplinas diferentes. Y es la labor de él corregir la forma, corregir el movimiento, corregir la velocidad, corregir la fuerza, modelar, instruir, mostrar cómo se hace y corregir todos estos elementos. Bueno, esto es una ilustración de la labor de disciplinar los hijos, ¿no es así?
Nos sentimos como entrenadores de decatlón, como que nos toca guiar a nuestros hijos de tal manera, no para que sean excelentes en una sola disciplina. Necesitamos disciplinarlos a ellos para que se conviertan en excelentes hijos, luego excelentes padres, algunos y la mayoría quizás excelentes esposos. También nos toca disciplinarlos para que sean excelentes profesionales, excelentes empleados, excelentes jefes, excelentes administradores del tiempo, excelentes administradores del dinero, excelentes ciudadanos, excelentes vecinos y aún excelentes cristianos. Ya me cansé solo con decirlo. Imagínense esta labor tan titánica y de pronto tú estás allí escuchando este mensaje y te preguntas, ¿cómo hacer para disciplinar los hijos de tal manera que puedan tener éxito en todas estas áreas de la vida? De verdad que nos sentimos como esos entrenadores de decatlón. Bueno, si tienes estas preguntas, esto es precisamente lo que vamos a responder en el mensaje de hoy a la luz de la palabra de Dios en esta hora. Y es algo importante que ustedes tomen nota. Aquí en Christ Fellowship nos fascina tomar nota, por eso hemos desarrollado nuestra aplicación. Así que descárguenla en CF Miami, donde podrán tomar nota en los mensajes. Y quiero compartir con ustedes la idea principal. Si no se acuerdan de nada más, recuerden esto. La disciplina bíblica entrena a los hijos para la vida y los prepara para la eternidad. Se los voy a repetir. La disciplina bíblica entrena a los hijos para la vida y los prepara para la eternidad. Hoy voy a compartir con ustedes 4 verdades esenciales para disciplinar a nuestros hijos de una manera efectiva. Y quiero iniciar con el primer punto, y es carácter. La pregunta que surge entonces es, ¿cuál será la meta de la disciplina? ¿Qué buscamos lograr al disciplinar a nuestros hijos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Por lo general, se ha pensado que la meta final de la disciplina es que los niños o los muchachos se porten bien. Se ha creído que la meta final es la buena conducta. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña otra cosa. Y nos enseña que la meta final de la disciplina es precisamente el carácter. Y esto va a moldear de una manera muy contundente y muy importante la manera como disciplinamos a nuestros hijos. Y quiero que volvamos al versículo con el cual iniciamos en Hebreos 12, versículo 11, porque nos dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo. ¿A cuántos les encanta la disciplina cuando la reciben? ¿Alguno? Eso pensé. A mí no me gustaba cuando me disciplinaban, aunque me faltó un poquito más de juguete, como decimos en Latinoamérica. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Este pasaje me encanta porque está dado en un contexto donde Dios está hablando de la disciplina que Él ejerce sobre sus hijos. O sea, Él dice que el objetivo de la disciplina no es la buena conducta, va muchísimo más allá. Es más, cuando dice el autor de Hebreos que los que han sido ejercitados en ella, esa palabra ejercitados me encanta porque en el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, que es el griego, se utiliza la palabra gubnazo. Y gubnazo ¿les suena familiar a gimnasio? Bueno, porque es precisamente de donde viene la palabra gimnasio en español. O sea que nos dice que los que hemos sido ejercitados, entrenados, adiestrados en la disciplina, entonces ellos van a tener el beneficio, dice allí, de un fruto apacible de justicia. Ahora, fruto apacible de justicia no está hablando de conducta. Solamente está hablando de transformación del carácter. De hecho, un versículo antes, el versículo 10, miren lo que dice. Porque ellos, hablando de los padres terrenales, nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Pero Él, hablando de Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad.
O sea, Dios tiene como objetivo, como meta, la transformación de nuestro carácter a la imagen de su carácter, para que participemos de su santidad, para que vivamos como Él es santo. Y santo significa separado, apartado. Y Dios está apartado y separado de todo mal, y eso es lo que Él desea que se produzca en nuestros corazones. Por lo tanto, nuestra meta debe ser la meta de Dios. En cuanto a la disciplina, la meta es la edificación, no la destrucción. La meta es la formación del carácter y no la actuación de conductas ideales. La meta es el cambio de corazón a largo plazo y no simplemente el cambio de conductas momentáneas a corto plazo. La meta es llevarlos del temor a la consecuencia a la convicción de la obediencia. Y obviamente, si la meta es la transformación del carácter, tenemos que pasar tiempo con ellos. No podemos de repente pensar que un entrenador va a decirle a su atleta: bueno, te voy a entrenar para el decatlón, para los próximos olímpicos. Esa es la lista de cosas de lo que tienes que hacer. Nos vemos en 4 años cuando sea la prueba allí en los olímpicos. Eso no funciona. Necesitamos estar presentes. No podemos reemplazar el hablar con nuestros hijos, el pasar tiempo con nuestros hijos por comprar su obediencia. ¿A cuánto les ha pasado de repente que están en el supermercado y ven al niño gritar desaforadamente y la mamá o el papá le dicen: si te portas bien, si te callas en este momento, te voy a comprar el juguete? Eso no es formación de carácter, eso es deformación de carácter. Vamos a ir a visitar a tu abuelita. Si no le das patadas, te llevo a Disneylandia la próxima semana. Eso es deformación del carácter. Pero obviamente es más fácil comprar la obediencia momentánea. Es más fácil conectar a nuestros hijos al iPad, al celular, cuando están molestando, en lugar de trabajar en su carácter, hablar con ellos. Entonces los enchufamos literalmente a algo que les distraiga la mente, pero no hay transformación de carácter. Debemos afirmar el amor en esos momentos de disciplina. Debemos desarrollar una relación con ellos. Ahora, la disciplina en la Biblia, para los hebreos y también para los griegos, no era simplemente castigo, era formación, era entrenamiento. Así que cuando pensemos en disciplina, pensemos en entrenamiento, pensemos en formación. Y a nuestras hijas siempre les dijimos: ustedes están en casa siendo entrenadas para la vida. Ustedes tienen que aprender a convertirse aquí, antes de que se casen, en las mujeres que Dios desea que ustedes sean, para que cuando llegue ese momento sean de bendición en su matrimonio. A nosotros, los que tenemos niñas, la meta es que se tengan el carácter de Cristo y no que tengan el carácter de las Kardashian. A los que tienen varones, la meta es que ellos sean como Cristo y no como cantante de reggaetón. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Y esto implica tiempo. Recordemos la idea principal. La disciplina entrena a los hijos para la vida. Énfasis en entrena, y los prepara para la eternidad. Muy bien. Punto número 2. Ya sabemos que la meta es el carácter, pero vamos a ver cuáles son esos 3 elementos fundamentales que van a construir una disciplina que lleve a la transformación del carácter en nuestros hijos. Y lo primero que encontramos aquí es claridad. Necesitamos ser claros con nuestros hijos, y el proceso de disciplina debe ser absolutamente claro para que funcione. Así como un entrenador tiene que tener todo su programa absolutamente claro para que obviamente el atleta esté pendiente de cuál es el siguiente paso, cuáles son las consecuencias, cuál es la dieta que debe seguir. De la misma manera, nosotros como padres debemos ser claros. Miren lo que dice Efesios 6:4. Dice: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos. Pero Dios no para ahí. No nos dice simplemente críenlos como dejándonos en la nebulosa, a oscuras. Bueno, ¿y qué hacemos para criarlos? Pero dice: en la disciplina e instrucción del Señor.
O sea, Dios es absolutamente claro en lo que Él espera de nosotros. Él es claro en cuanto a que la meta es el carácter. Él es claro en cuanto a que el proceso es el entrenamiento para la vida. Él es claro en cuanto a que el fundamento es la palabra de Dios. Y Él desea que la comunicación en todo el proceso también sea claro. Y necesitamos entrenar a nuestros hijos a que nos escuchen. Y esto toma tiempo, esto toma entrenamiento. Porque padre o madre, si tu voz se convierte en un ruido más en la mente de tu hijo, por eso es que tus hijos jamás te hacen caso a la primera vez. Si ellos andan todo el tiempo conectados, si en la casa no hay un momento en el que ellos puedan pensar, si siempre son gritos y gritos y gritos, pues obviamente no va a haber claridad. Con nuestras hijas usamos una estrategia cuando ellas eran pequeñas. Hoy nuestras hijas tienen 20 y 17 años. Y sin ser perfectas, son niñas muy especiales que se han convertido en mujeres que aman a Dios, siguen a Dios, sirven a los demás y sirven en la iglesia local. Así que desde pequeña les dijimos, hijas, la obediencia es, número 1, a la primera vez. Pero esto requiere entrenamiento. Y número 2, es con buena actitud. Si tú te encuentras en casa con que tienes que decir las cosas más de una vez, el que está fallando eres tú, papá. El que está fallando es el entrenador. La que está fallando eres tú, mamá. Porque tú debes entrenar a tus hijos que cuando tú das una instrucción, se debe obedecer a la primera vez y con buena actitud. Es importante que nuestros hijos entiendan eso, que no es con amenazas. Ya uno va en la quinta, que arregles el cuarto, si no, no vas a salir el fin de semana. Eso se vuelve ruido, ruido, ruido. No hay claridad. Pero si nosotros nos aseguramos de que ellos están escuchando, de que ellos están atendiendo a lo que les estamos diciendo, entonces ellos van a poder entender con claridad y también van a venir las consecuencias de las cuales ya vamos a hablar en un momento. Con nuestras hijas, cuando les dimos celular por primera vez, nosotros hicimos un contrato con ellas, escrito. Estas son las reglas, estas son las expectativas. Si se rompen estas reglas, estas son las consecuencias. Cuando tuvieron su primer carro cada una, estas son las expectativas, estas son las consecuencias, estas son las reglas. Tus hijos deben tener reglas claras para que puedan entonces saber qué es lo que tienen que hacer. Desde pequeñas les dijimos a nuestras niñas que ellas tenían una naturaleza pecaminosa, como todos los seres humanos, y que debían aprender a vencer y a batallar y a superar los obstáculos que esa naturaleza les genera. Recordemos la idea principal. La disciplina bíblica entrena a los hijos para la vida y los prepara para la eternidad. Muy bien, vamos entonces al siguiente elemento que nos va a ayudar a la formación del carácter en nuestros hijos. Entonces, lo primero es claridad. Y segundo, consecuencias. Deben existir consecuencias porque, amados, en el mundo allá afuera, cuando ellos se vayan de la casa, si tú no le diste consecuencias y no les enseñaste de las consecuencias, ¿sabes qué va a pasar? Que el mundo le va a dar consecuencias, pero no con amor como lo debemos hacer nosotros, sino para destruirlos, para acabarlos. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este versículo se ha entendido como que Dios nos está diciendo que lo instruyamos en la palabra y cuando crezca nunca se va a apartar de la palabra. En realidad, en hebreo, eso no es lo que dice el versículo. Dice, entrena al niño en su propio camino. O sea, no es una exhortación a que los enseñemos la Biblia, eso está en otros pasajes, sino es una advertencia a que si nosotros dejamos que ellos crezcan conforme a sus propios deseos, conforme a hacer lo que les da la gana, entonces ¿sabe qué va a pasar? Cuando ellos crezcan, nunca se van a apartar de hacer lo que les plazca.
Es una advertencia. Cuidado, padres. Nosotros no podemos dejar que nuestros hijos crezcan como quieren. Y recordemos lo que nos dice Hebreos, que nuestros padres nos disciplinan como les parece. Bueno, muchas veces nosotros disciplinamos como dice la sociología, la psicología, como dice YouTube, como dice el libro A, el libro B, pero debemos disciplinar es como dice la Escritura. Y hoy día hay temor para disciplinar a los hijos, hay miedo. No, ¿cómo así? Se le daña el libre desarrollo de la personalidad. Decirle no al niño, no, imposible, se va a traumatizar. Pero los que se van a traumatizar son ustedes y toda la sociedad si no disciplinan a los hijos. Miren lo que dice el versículo 15, unos versículos después. La necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. O sea, es natural. Y quiero dirigirme a la galería de la disciplina. Algunos niños están viendo esto y dicen, ¿por qué el pastor los lleva a la mesa de la tortura? Bueno, en realidad son algunos de los elementos que hemos usado a lo largo de la historia. Algunos elementos muy útiles, por ejemplo, la sillita del tiempo fuera. Se recomienda que por cada año de vida sea 1 minuto, en el cual empezamos a formar carácter. Vas a ir a la silla de tiempo fuera, o time out, como se le dice en inglés, y vas a estar 1 minuto con reloj, y vas a pensar en lo que te enseñé acerca de Dios y lo que significa la desobediencia para Dios y para nosotros. Eso es empezar a formar carácter. Los que necesitan un poquito más de ayuda, algunos han usado la paleta, clásico, ¿no? Muy clásica, la paletica. Está la varita también, hay una varita que tiene hasta versículos, hoy día venden con versículos, la pueden pedir por ahí por internet. Y para disciplinar, la idea no es destruir a nuestros hijos, no es herirlos, obviamente. Es enseñarles con amor que hay consecuencias, pero no con ira. Eso debemos evitarlo, no con ira, porque la idea no es destruirlos, es formar su carácter. Tenemos a los que viven cerca del campo o que tienen un arbolito con unas buenas ramas. Estas dan rico y estas pues pueden ser unos elementos muy útiles para disciplinar. También la cucharita de palo ha sido un clásico. Quizás porque la mamita está haciendo el sancocho, está haciendo allí la sopita y de repente el niño está molestando después de que se le advirtió, y la cuchara puede ser sumamente útil. Ahora, la idea no es darles en la cabeza, ni en la cara, ni nada de eso. En Proverbios también se nos habla que el castigo es para los necios, dice que para la espalda del necio. Y la palabra en hebreo habla de la parte media del cuerpo por detrás, donde hay más carnecita y no van a ser heridos, pero sí van a ser disciplinados. Tenemos el otro clásico latino, la chancleta. Y si su mamita tenía pie grande, corra, porque peligrosa la situación. Tenemos también el cinturón, muy útil, siempre a la mano. Los papás siempre tenemos este elemento muy a la mano, siempre listos. Pero a medida que van creciendo, pues ya no sirven estos métodos y entonces llegamos a la caja de pérdida de privilegios. Los jovencitos, especialmente varones, prefieren que les peguen con la correa, con la chancleta, con el palo, lo que sea, pero que no les quiten su PlayStation, su Xbox. A veces tenemos también pérdida de privilegios, la tableta, el celular, el carro. Ya no sales este viernes, no vas a ir con tus amigos. Pero, amados, debe haber consecuencias. Y en todo esto debemos aprovechar para recordar a nuestros hijos también lo que significa la gracia. Recordemos lo que dice Hebreos 12:11. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, los que han sido ejercitados, de nuevo, no por el hecho de que a nosotros nos hirieron y no por el hecho de que a nosotros, nuestros padres, se les fue la mano, tenemos que eliminar por completo el elemento. No, hagámoslo bien, simplemente. Los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Asegúrense de enseñarle gracia a sus hijos. Y recuerdo hace algún tiempo, hace algunos años de hecho, nuestra hijita mayor, Danielita, había hecho algo malo, no recuerdo qué fue, desobedeció. Entonces llegó el momento de la disciplina. Así que yo le iba a dar disciplina. Ella tendría quizás unos 8 años, Camilita tenía unos 5 años. Y cuando yo la iba a disciplinar, Camilita se puso en medio de Daniela y yo.
Y Camelita dijo, no papi, no le pegues a mi hermanita, no le vayas a dar disciplina, dámela a mí. Ella no había hecho nada, simplemente estaba dispuesta a recibir la disciplina por su hermana, por amor a ella. Ustedes se podrán imaginar, eso derritió mi corazón, pero también fue una oportunidad perfecta para enseñar de la gracia. Y les dije, hijas, lo que Camilita ha hecho es lo que Jesús hizo. Se puso entre la disciplina del Padre por los pecados de la humanidad y nosotros, para que Jesús recibiera el castigo y nosotros pudiésemos tener vida eterna. Resalté la gracia, resalté el evangelio y le dije a Daniela, hija, no te voy a dar disciplina porque el amor de tu hermana fue suficiente para cubrir tu pecado. Eso es gracia, pero para eso hay que estar pendiente, no simplemente ocupados nosotros en nuestras cosas, en el celular y tirando chancletas, juguete venteado, cucharas, ramas, gritos. No, tenemos que trabajar consistentemente. Recordemos la idea principal: la disciplina bíblica entrena a los hijos para la vida y los prepara para la eternidad. Y el último elemento que tenemos acá para la formación del carácter, entonces tenemos que ser claros en las expectativas, tenemos que también tener consecuencias, pero también debe haber consistencia. Esto nos va a llevar a la formación del carácter. No puede ser que simplemente le decimos a nuestros hijos el lunes, a la primera vez, el martes ya estamos diciéndolo 2 veces, 3 veces, el miércoles 5 y así sucesivamente, y el viernes ya a la 12ª vez es cuando pegamos el grito. No debe ser así, porque Dios mismo nos da instrucciones de ser consistentes. Deuteronomio 6:6 dice lo siguiente: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas. Vamos a ver cuándo. ¿Dónde está la consistencia? Cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Debe haber consistencia. Debe haber consistencia en todo momento, al levantarse, al acostarse, en el camino, durante el día, durante la noche. En todo momento debemos ser consistentes. Nuestras hijas nos hicieron una sola pataleta cada una en público, porque como había claridad, hubo consecuencias y hubo consistencia, no hubo más de una pataleta pública. Se acabó. Porque nosotros somos los entrenadores, nosotros somos los encargados de la disciplina. Y la consistencia obviamente incluye que tengamos expectativas realistas. Si los niños tienen 1, 2 o 3 años, pues seamos consistentes con esas edades. Si tienen 15, 16, seamos consistentes con esas edades. Entonces, no solamente consistencia en cuanto al método, sino consistencia en cuanto a las edades y adicionalmente, consistencia en cuanto a nuestro ejemplo, la autoridad moral. No le podemos decir a nuestros hijos que no mientan o no engañen cuando nosotros estamos haciendo trampa con los impuestos y ellos escuchan las conversaciones. No podemos nosotros exigir lo que no estamos dando. Y por eso dice 1 Corintios 11:1: sean imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. ¿Podemos decirle eso a nuestros hijos? Eso es consistencia. Haz lo que yo te digo y lo que yo te demuestro. Algo importante en la consistencia: padres, debemos reconocer nuestros errores. Si les estamos enseñando que son pecadores, ellos tienen que ver que nosotros reconocemos que somos pecadores. Tenemos que reconocer cuando los disciplinamos con ira. Si son pequeños, yo muchas veces tengo que reconocerlo con mucha vergüenza. Me fue necesario inclinarme y decirle a mis hijas: hijita, perdóname porque yo te discipliné con ira. Perdóname porque yo te grité de una manera inapropiada, independientemente de lo que hayas hecho. Entonces debemos reconocer nuestro pecado. Hoy día muchos adultos tienen rabia y rencor en su corazón porque sus padres jamás reconocieron sus pecados en contra de ellos. Y el impacto de un entrenador sobre la vida de un deportista.
Es el reflejo del impacto que debe tener un padre sobre la vida de sus hijos. Y para terminar, quiero contarles la historia de Diego Méntrida y James Stigall. Ellos dos estaban en el cierre del triatlón de Santander. Diego Méntrida iba de cuarto lugar. James Stigall iba de tercer lugar. Luego de la carrera, Diego contó que él no tenía cómo sobrepasar a James Stigall. No tenía cómo quitarle el tercer puesto y alcanzar el podio. No tenía cómo. Pero justo en la última curva, miren lo que sucede. Porque James Stigall sigue derecho y perdió la curva. Y Diego Méntrida toma el tercer lugar. Y todos dirían, wow, qué bueno, ganes el tercer lugar. Pero miren lo que hace Diego. Diego se queda parado 1 centímetro antes de la meta. Y le dice a James Stigall, en otras palabras, el tercer lugar te corresponde. El error que cometiste no te quita que eras mejor que yo. Y esto obviamente sucedió porque Diego Méntrida tuvo un entrenador que no solamente lo entrenó para ganar, porque nuestra labor de padres no es simplemente decirle a los hijos, gana dinero, ten éxito, sé reconocido, sino que nuestra labor es formar su carácter. Diego Méntrida seguramente tuvo un entrenador que formó su carácter de una manera muy especial. Y esa es tu labor y mi labor con nuestros hijos. Recordemos la idea principal de este mensaje. La disciplina bíblica entrena a los hijos para la vida y los prepara para la eternidad. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por el gran privilegio que nos das de ser los entrenadores de nuestros hijos. Ayúdanos, Dios, para formar en ellos el carácter de Cristo, prepararlos para la eternidad. Ayúdanos, Señor, a ser modelos, a que seamos claros, a que pongamos consecuencias y a que seamos consistentes, para que se forme en ellos el carácter de Jesús. Te lo pedimos, oh Dios, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y voy a pedir a los coordinadores del servicio en español que despidan el servicio. Dios les bendiga. Démosle un aplauso fuerte a Jesús.